Bueno, vamos a recibir con mucho gusto a Sebastián Schulz aquí en Horizonte Multipolar, porque lo primero que queremos recibirte con gusto, Sebastián, y agradecerte por tu calificado análisis como siempre, es tener tu mirada, ahora sí, horas o horas después, ya algunas semanas después de la última cumbre de los países BRICS, ¿qué conclusiones centrales crees que quedaron en la agenda? Bueno, ¿cómo andas, Fabián? Un gusto hablar con vos, un gusto participar del programa. Bueno, creo que, a ver, hay dos grandes temas que se llevaron la atención mayoritaria de esta cumbre del BRICS. Por un lado, los debates en relación a la necesidad de una nueva arquitectura monetaria y financiera que de alguna manera dinamice y promueva un comercio internacional en sintonía con la participación que están teniendo los países emergentes y en desarrollo en la dinámica económica y política internacional, digamos, los debates o el consenso en relación a impulsar una desdolarización del comercio que tome forma de intercambios utilizando monedas nacionales, incluso la propuesta rusa de crear una bolsa de cereales del bloque del BRICS, teniendo en cuenta que dentro del BRICS se encuentran no solo los principales productores de alimentos, sino también los principales consumidores de alimentos. El BRICS hoy que está expresando una gran parte del PBI global, creo que es algo así como el 30% del PBI global, un poco más, pero también una proporción mayoritaria de la población mundial, está creando herramientas propias para escapar a la política de sanciones, a la política de boicots económicos impulsadas por los Estados Unidos. Por otro lado, creo que otro de los temas de la agenda del BRIC que han sido destacados son yo creo, el avance hacia un proceso más fuerte de institucionalización del BRICS, la creación de la categoría de país asociado, que es algo así como un segundo anillo dentro del bloque, y la incorporación de 13 nuevos países a la dinámica del bloque, no como miembros plenos, pero sí dentro de la mesa de debate y de participación del BRICS. Ese tema que mencionaba, Sebastián, vinculado a la apertura y la adhesión de algunos países, es sin duda un hecho importante, más allá de que en su momento iban a ser más, o sobre todo iban a ser otros, los países que iban a formar parte del BRICS. En algún momento se soñó con que Argentina podía ser parte de ese bloque. Sin embargo, eso cambió. La llegada de Milei, otros modelos, otras miradas. ¿Qué análisis haces de eso? Del BRIC que iba a ser y del BRIC que finalmente es. Bueno, yo creo que, a ver, a partir de hechos muy relevantes en el orden internacional, principalmente la pandemia de COVID-19, la agudización de las tensiones internacionales a partir de la presidencia primero de Donald Trump, pero después de Joe Biden, la crisis en territorio ucraniano, la proliferación de guerras de cuarta y quinta generación, hay una lectura en los miembros fundadores del BRICS o un consenso sobre la necesidad de fortalecer el BRICS, porque el BRICS debe tener un rol cada vez más protagónico en el rediseño de la arquitectura de gobernanza global internacional con sus dinámicas económicas, políticas, de seguridad, sociales, culturales, etcétera. Creo que ahí es donde obviamente aparece en debates, disyuntivas y contrapuntos, porque cuando vos haces cada vez más heterogéneo el bloque, es muy probable que aparezcan tensiones y contrapuntos históricos que han experimentado países del BRICS. Digamos, si, por ejemplo, mencionar un caso, los conflictos entre Irán y Arabia Saudita o los conflictos entre China y la India. Creo que ahí es donde la aparición o la manifestación más en la superficie de las tensiones que existen en el bloque no es un aspecto necesariamente negativo de por sí, digamos, el conflicto no tiene que ser necesariamente negativo, sino que es síntoma de que el bloque se está ampliando y que el bloque está incorporando heterogeneidades, digamos. A ver, con la ampliación del BRICS, hoy tenemos el país con mayor cantidad de población católica del mundo, que es Brasil, el país con mayor cantidad de población ortodoxa, que es Rusia, el país con mayor cantidad de musulmanes, que es Indonesia, con mayor cantidad de hinduistas, que es la India, de budistas, que es China. Tenemos países que son estados civilizaciones.
y que, bueno, seguramente han aparecido tensiones, como puede ser el caso de Venezuela y las diferencias con Brasil, que aspiraba más a otros ingresos dentro de Sudamérica. eh, Incluso el caso de Pakistán, por ejemplo, en Asia, un país que tenía el apoyo de China, pero no así de la India. Creo que es, o sea, las tensiones, una vez que el bloque se va ampliando y va conteniendo cada vez más heterogeneidades, van a emerger, pero creo que más allá de esas tensiones, el bloque BRICS está fortalecido, más allá de que hoy, digamos, incluso es un bloque que representa, que expresa 23 países y que todavía debe haber unos 15 o 20 más con intenciones de entrar. Digo, el bloque se va a ir haciendo cada vez más grande, cada vez más fuerte, y eso de alguna manera refleja los cambios que está atravesando el orden internacional, esta transición del poder global desde el norte hacia el sur global. Sebastián, entonces, ¿qué desafíos tiene este BRICS, tomando en cuenta lo que planteamos en este contenido, en este nuevo proyecto, que es pensar cada vez más, que está cada vez más cerca ese horizonte multipolar, ese mundo multipolar? En ese mundo multipolar, ¿qué papel le cabe a los países BRICS? Bueno, creo que hoy los BRICS están siendo el espacio de referencia en donde se está diseñando el nuevo orden internacional, es decir, qué forma va a tomar esta multipolaridad. Creo que dentro de los BRICS existe un consenso general sobre la necesidad de romper con los esquemas unipolares que caracterizaron al mundo desde los años 90, por lo menos hasta 2010, 2014, pero tampoco construir nuevos bipolarismos, nuevos escenarios de Guerra Fría, sino ir hacia una multipolaridad con características específicas, no una multipolaridad confrontativa, no ir hacia una especie de choque de civilizaciones, como en su momento lo pregonó Samuel Huntington, sino ir a una multipolaridad que sea dialogada, que sea armónica y sobre todo que sea pluriversal. Creo que la idea de multipolaridad pluriversal expresa la visión de los BRICS sobre la necesidad, por un lado, de que existan múltiples polos de poder, pero por otro lado, que esa multipolaridad vaya acompañada de un diálogo de civilizaciones, de un respeto de la diversidad de civilizaciones que conforman a la humanidad en su conjunto, y creo que una vez que haya consenso en relación a eso, un desafío cada vez más fuerte de los BRICS va a ser avanzar en instancias de institucionalización concreta de esa multipolaridad, es decir, qué forma específica va a tener, cómo se va a avanzar en la desdolarización de la economía mundial, cómo se va a hacer en la ampliación de los espacios de representación y de toma de decisión de los países emergentes y en desarrollo en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el propio Consejo de Seguridad. Creo que todos esos debates sobre los que hay consenso en impulsarlos, no hay necesariamente un consenso en la forma, en el cómo, y creo que el BRICS tiene un desafío ahí de poder surfear esa heterogeneidad y poder avanzar hacia un rediseño de un orden internacional, hacia un horizonte, como decías vos, más multipolar.